cordial saludo. Mi nombre es Alejandra Ramírez, soy licenciada en Humanidades e Idiomas, soy magíster en Pedagogía de la Universidad de La Sabana, soy especialista en Desarrollo de Infancia y Adolescencia, actualmente trabajo con la Universidad Minuto de Dios, soy acompañante de prácticas pedagógicas en la carrera de Pedagogía Infantil, trabajo con la Facultad de Educación VD, Universidad Virtual Abierta y a Distancia, y desde allí vengo a compartirles una experiencia investigativa que llevo hace un tiempo atrás relacionada con la lúdica en la enseñanza del inglés en las infancias. Nuestro proyecto se compone de estrategias lúdicas desarrolladas en la infancia. Este proyecto nace en una población de 24 estudiantes de un colegio privado de la localidad de Usaquén, en la ciudad de Bogotá. El colegio es un estrato 4, donde se evidenciaban falencias en el fortalecimiento del avance del inglés en la primera infancia. Por lo tanto, quisimos aportar desde nuestro quehacer pedagógico en una investigación que nos diera cuenta de cuáles son los factores que influyen en el avance y el aprovechamiento del tiempo frente al proceso de la enseñanza-aprendizaje del inglés en las infancias. Por lo tanto, esta investigación la vamos a dividir en este momento en 4 espacios, esto con el fin de tener un bagaje más amplio del resultado de la investigación y de su proceso. El primer proceso que tendremos a cargo, vamos a explicar un poco y hablar un poco sobre la problemática y el diagnóstico. Del mismo modo, trabajaremos la metodología y trabajaremos la propuesta frente a una reflexión pedagógica. Esta investigación se parte de 4 ejes fundamentales. El primero es un diagnóstico basado en una problemática observada dentro de las aulas de clase. El segundo eje es una metodología que se llevó a cabo frente al mismo proceso. El tercer eje es el resultado de todas las actividades y propuestas que se hicieron frente a la problemática. Y por último, tendremos entonces una reflexión pedagógica y unas conclusiones como resultado del trabajo realizado durante todo el proceso investigativo. Antes de empezar con nuestro proceso investigativo, quisiera centrar un poco el marco legal y el marco político de la presente investigación. Actualmente en Colombia tenemos un proyecto o un programa basado desde el Ministerio de Educación Nacional llamado Bogotá Bilingüe. Este proyecto nace desde el 2014 y tiene unas metas establecidas hasta el 2018. Estas metas nacen de la deficiencia de alcanzar un nivel más allá de un B1, teniendo en cuenta el marco común europeo, teniendo como base el nivel básico A1, A2, B1, B2, C1 y C2, llegando a un nivel prácticamente nativo. Según el Ministerio de Educación en Colombia, sugiere y solicita que nuestros estudiantes graduados de grado 11 tengan un nivel B1. Esto no ha sido una meta fácil. Por lo tanto, este proyecto Bogotá Bilingüe ha hecho grandes esfuerzos para llegar a la meta. La meta para este año está en el 8%. Varios de esos esfuerzos se han hecho referentes a los docentes de educación pública y también trayendo docentes del extranjero para que compartan su tiempo, sus experiencias, su cultura con los estudiantes. Esto ha tenido un gran avance frente a los resultados. Nos falta, tenemos que seguir mejorando, pero ha tenido muy buenos resultados, por lo tanto han sido estrategias muy pertinentes. Esto frente al sector público. Quisiéramos tratarlo también desde el sector privado. ¿Qué pasa allí también? Entonces aquí es donde tenemos que empezar a trabajar toda la parte investigativa y mirar qué estrategias podemos tener tanto para los docentes como para nuestra primera infancia. Dentro de la problemática evidenciada en nuestra investigación, pudimos observar
que nuestras niñas tenían grandes debilidades y deficiencias en las habilidades comunicativas, siendo estas la escucha, la escritura, el habla, el vocabulario. Y esto permitía y llevaba también una desmotivación en la clase, una apatía, un mal comportamiento frente a la clase de inglés. Por tal razón quisimos hacer una prueba diagnóstica avalada por Cambridge. Quisimos utilizar el primer examen que se utiliza para nuestros niños, que se aplica para nuestros niños, un examen que no fuera tan riguroso, que se sintieran familiarizados y que pudieran socializar un poco más con este. Por lo tanto, tomamos como precedente el examen Starters. Este examen lo que mide son ciertos niveles del inglés. Para nuestros niños es el primer examen de acercamiento para evaluar los niveles de inglés. Este examen mide diferentes competencias. Está la competencia de lectura, competencia de escucha, la competencia gramatical, la competencia escrita y también la competencia del habla. En estas habilidades pudimos evidenciar que nuestras niñas tenían una gran debilidad, sobre todo en la parte comprensiva. Esto nos llevó a trabajar aún más no solamente nuestras habilidades comunicativas en la segunda lengua, sino también a enfocarnos en la parte actitudinal y la parte afectiva que estaban teniendo frente a la clase. Esto sucede en muchos colegios de Bogotá. Yo actualmente, que trabajo con la Universidad Minuto de Dios, puedo visitar muchas instituciones educativas y en muchas de ellas se nota la apatía que tienen los niños frente a ciertas asignaturas. Esto deduce que no solamente es la metodología del docente, sino que queríamos ir más allá y evidenciar qué otros factores nos estaban afectando. Más adelante entonces vamos a ir hablando un poquito más de cuáles fueron los resultados de nuestra investigación. Después de observar los resultados de nuestras pruebas diagnósticas, pudimos también evidenciar otro tipo de aspectos en nuestras maestras. Al parecer quisimos también tener en cuenta otros aspectos relacionados con la didáctica de ellas y basados precisamente desde la perspectiva de nuestras niñas. Por lo tanto, aplicamos unos instrumentos, unas encuestas y unas entrevistas para observar la percepción de ellas frente a su clase. Por tanto, también nacen allí unos objetivos de investigación, los cuales quisimos determinar cuáles eran las actividades lúdicas que nuestras estudiantes deseaban tener. Por lo tanto, quisimos hacer un bagaje de un estudio, un estado del arte y una investigación más profunda de aquellos autores que trabajaban todo el tema de la lúdica. De allí fueron naciendo otras categorías emergentes. Empezamos a trabajar no solamente la lúdica, sino los ambientes de aprendizaje, cómo se hacía la enseñanza de una segunda lengua en edades tempranas, y del mismo modo nos surge una cuarta categoría y es aquella relacionada con la motivación. Dentro de nuestro bagaje investigativo nos encontramos con grandes autores que nos aportan a nuestra investigación. En este momento quiero compartir con ustedes 3 de nuestros investigadores fundamentales para la investigación. Uno de ellos trabaja el factor de la lúdica, el segundo de ellos el aprendizaje de la L2 o de la lengua, en este caso extranjera, el inglés, y el tercero trabaja todo el aspecto motivacional, el cual fueron deficiencias que nos encontramos en la problemática de la presente investigación. El primero de ellos, quien trabaja la lúdica, nos acerca un poco más al concepto. Este señor se llama Juan Carlos Jiménez Vélez y es un experto de la lúdica. Y nos dice que la lúdica se encuentra en las actividades cotidianas que solemos hacer, sobre todo las que disfrutamos más y las que se encuentran estrechamente asociadas con el placer, el goce, la felicidad, la euforia, la creatividad, que son procesos fundamentales en la búsqueda del sentido de la vida por parte del ser humano. Del mismo modo tenemos a un segundo autor quien nos habla de la forma del aprendizaje del segundo idioma y es nuestro autor Steven Krashen. Steven Krashen, dentro de su input y su teoría del output, nos ha enseñado y nos ha dejado grandes
hazañas para esta investigación. Él afirma que el input es un componente más importante en el proceso de la adquisición de una segunda lengua, debido a que es un proceso innato de los individuos que se produce a la vez por el contacto social y cultural. Pero no se trata solamente de recibir un input, sino que este debe ser comprensible llegando directamente al significado del concepto a tratar. Por tal razón, hemos llegado a la conclusión que podríamos estar fallando como docentes en este aspecto. Tratando de dar un input no comprensible, nuestras niñas no van a tener un aprendizaje real y no vamos a tener un output eficiente. Finalizamos también con Domenech. Es un autor que nos habla de todo el tema motivacional en la infancia y sobre todo en la parte educativa. En términos generales se puede afirmar que la motivación es la palanca que mueve toda conducta, lo que nos permite provocar cambios tanto a nivel escolar como en la vida en general. Este gran aporte nos sirve para tener un poco más de conciencia en nuestras clases y en la forma como estamos dando nuestras didácticas en nuestra segunda lengua. Nuestra metodología posee un tipo de investigación de carácter descriptivo, un enfoque mixto debido a que tenemos resultados tanto cuantitativos como cualitativos. Del mismo modo trabajamos con una población, como ya lo mencioné anteriormente, con 24 estudiantes de un colegio privado de la localidad de Usaquén. Estas edades oscilan entre 7 y 8 años. Los instrumentos aplicados en esta presente investigación fueron encuestas, fueron entrevistas estructuradas, diarios de campo, y aquellos diarios de campo se relacionan con la observación de diagnóstico, tanto de entrada como de salida. Del mismo modo, las encuestas se trabajaron unas de entrada y unas de salida para evidenciar el avance de nuestra investigación y de nuestras propuestas aplicadas. Finalmente, hicimos un análisis de los resultados, los cuales veremos a continuación. Frente a los anteriores resultados, quisimos dar un apoyo, una ayuda para fortalecer el idioma en este grupo, y no solamente para fortalecerlo, sino para que cambiaran esa percepción de nuestra clase de inglés. Por lo tanto, como producto final de nuestra investigación, quisimos realizar una cartilla con estrategias lúdicas. Esta cartilla lo que pretende es darle una guía al docente para realizar ciertas actividades con un enfoque, con un objetivo especial, desarrollado obviamente dentro del marco común europeo y desarrollado también dentro de los estándares y lineamientos que el Ministerio de Educación nos brinda. Por tal razón, hemos trabajado ciertas actividades relacionadas con el desarrollo de habilidades y de competencias comunicativas, sin dejar de lado la afectividad, la socialización de sus compañeros, el cambio de ambientes de aprendizaje, el juego, siendo este gran parte de la lúdica, aunque no todo el juego nos repercute en la definición de lúdica, sino que hace parte de la lúdica. También contiene allí la parte motivacional, que es de gran importancia, tal como nos lo informaron anteriormente nuestros autores. Por tal razón, trabajamos en ciertas actividades como las artes, quisimos trabajar el inglés de manera interdisciplinar, donde el niño se sintiera a gusto, donde tuviera un aprendizaje significativo, donde tuviese que ser el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. De la misma manera, según la investigación realizada por varias autoras que han trabajado el inglés en muchos países, tuvimos en cuenta las rutinas como el proceso donde el niño se acoge a ciertas expresiones, como la rutina que podemos hacer aquí normalmente cualquier persona, y se acomoda a ciertas expresiones. Eso permite que el niño también, sin llegar a ser monótono cada clase, permita una adecuación y una adquisición de una expresión o del lenguaje específico. Del mismo modo quisimos hacerlo un aprendizaje de manera espontánea, y este aprendizaje se da por medio de los role plays o de las dramatizaciones pequeñas.
Los niños allí se sienten únicos, personifican a alguien y pueden tener una elocuencia en su comunicación. Del mismo modo, la música juega un papel central dentro del proceso de aprendizaje del niño, ya que les encanta el jugar, el bailar, utilizar diferentes materiales, cambiar el sitio de trabajo. Todo esto permitió un gran avance, no solamente en la parte de la comunicación, sino en sentirse felices aprendiendo inglés. Las conclusiones de nuestro trabajo de investigación nos permitieron ir más allá de tener una reflexión pedagógica frente al proceso. Varios de ellos tuvieron en cuenta una disminución en la apatía frente al aprendizaje del inglés. Para llegar a esta reflexión y estas conclusiones hicimos una encuesta de salida, también de la misma manera como lo hicimos a la entrada. Volvimos a aplicar el test de Cambridge, Starters, y de la misma manera trabajamos encuestas para evidenciar con las mismas preguntas qué cambio habíamos tenido. Por lo tanto, se evidenció una disminución en la apatía frente al aprendizaje del inglés y se observó una disminución en la dificultad del porcentaje al comprobarlo con la encuesta de entrada. Las estudiantes mostraron una superación en el desarrollo del habla en un 60%, en la habilidad de escucha en un 80% y en la de lectura un 60%. La pedagogía del inglés no debe abarcar únicamente los tópicos del área, sino que se debe aportar desde distintas dimensiones físicas, afectivas y emocionales. Como conclusión final, queremos decir que las estrategias lúdicas diseñadas fueron de gran ayuda para algunos de los objetivos propuestos. No lo fueron en totalidad para ellos. Se avanzó en gran habilidad en la habilidad comprensiva, pero no hubo gran avance en la habilidad comunicativa. Por lo tanto, la idea es continuar con la presente investigación para seguir teniendo mejores resultados. Finalmente, después de la implementación de las actividades lúdicas, se evidencia un aprovechamiento de aquellos espacios mínimos que al ser tomados en cuenta sirven de apoyo para la puesta en práctica de las habilidades comunicativas, como son los espacios del colegio y la interacción que tienen con sus padres de familia y sus familias. Allí no podemos dejar de lado el trabajo que hacen con los padres. Por último, comprendido esto, se puede entender que la enseñanza-aprendizaje del idioma no debe ser una tortura, sino un placer. Debe ser un proceso lúdico para que el niño no se sienta tensionado a aprender otros vocablos y otras lenguas, sino sencillamente a vivir de una manera feliz y aprender con felicidad y con motivación.